Los padrinos de Xóchitl Gálvez. Sí, ¿quiénes son los que apadrinan, patrocinan, impulsan y también imponen a la senadora del PAN, que se da como un hecho ya que es la candidata presidencial del PRIAN? Veamos. El Consejo Mexicano de Negocios agrupa a los principales multimillonarios de México, desde Carlos Slim y Germán Larrea hasta Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego y José Antonio El Diablo Fernández, cuyo ideólogo es Claudio X González Laporte. Y varios miembros de este selecto organismo del sector privado son los impulsores de Xóchitl Gálvez. Ella, a su vez, se ha reunido de la mano de González Laporte con varios magnates del Consejo Mexicano de Negocios, que pertenece al Consejo Coordinador Empresarial, la cúpula del sector privado, cuyo presidente, Francisco Cervantes, se opone a la reforma que acortaría la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana, porque los trabajadores, dice, tienen ya muchos logros. No tienen llenadera. Lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar, no a no trabajar. Esto dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, por cierto, del que ha sido 3 veces presidente, Claudio X González Laporte. Bueno, de este calibre son los padrinos de la sonadora del PAN, Xóchitl Gálvez, encumbrada ya como la inevitable candidata presidencial de la coalición del PRIAN, también por intelectuales, académicos, opinadores, periodistas y la falsa sociedad civil, que en realidad son las figuras residuales de esos mismos partidos y el PRD. Por esto mismo, la deliberación no es si Xóchitl Gálvez es indígena o si fue pobre, sino qué intereses y qué proyecto representa si sus promotores y los autores de su imposición, como la candidata presidencial de la derecha, son los principales magnates del país, a quienes los pobres y los indígenas jamás les han importado nada. A los políticos hay que evaluarlos no por su origen étnico, ni por su preferencia religiosa y sexual, sino por su trayectoria y comportamiento públicos, sus decisiones y omisiones, sus dichos y sus hechos, sus proclamas y sus silencios. Tan repugnante es descalificar a Xóchitl Gálvez por indígena como a Claudia Sheinbaum por judía y a Marcelo Ebrard por francés. A los corruptos hay que criticarlos no por judíos, musulmanes o cristianos, sino por deshonestos y ladrones. Porfirio Díaz era mixteco y se entregó al poder del dinero y a la élite que, como él, despreciaba a los pobres e indígenas. Qué bien que la derecha desafía el oficialismo con una figura en apariencia distinta a la de Santiago Krill, prototipo del político conservador de la élite, porque por lo menos la senadora del PAN podrá ensayar una narrativa que ponga énfasis en los pueblos originarios y en la pobreza. Eso en sí mismo sería ya una victoria para enriquecer la deliberación pública sobre esos y otros grandes problemas nacionales. Pero no va a ocurrir. Jamás los más ricos de México, sobre todo el grupo que lidera Claudio X González Laporte y que está detrás de Xóchitl Gálvez, van a deponer su objetivo de volver al poder público para precisamente seguir acumulando riquezas. Si el grupo de los más ricos de México, encumbrado por Carlos Salinas y en general por los gobiernos neoliberales,
tuviera algún compromiso o sensibilidad social, en los hechos, lo habría demostrado desde hace décadas, no siendo tan hambreadores como lo han sido, y lo quieren seguir siendo. Es en realidad un grupo depredador que ha controlado el poder público con presidentes del PRI y del PAN, y que ahora no solo tiene sometidos a esos partidos, como fue con la creación de la coalición Va por México en la mansión del Junior Claudio X González Guajardo en las Lomas de Chapultepec, sino que los está desapareciendo con tantas derrotas. Pero si Xóchitl Gálvez es ya la ungida como la candidata por las élites del poder económico, intelectual y mediático, ¿qué demonios va a pasar con el proceso interno que formalmente inició este lunes 3 de julio con la convocatoria a los aspirantes a ese cargo ya definido? Le están dando a Lili Téllez, Claudia Ruiz Massieu y Damián Cepeda la razón en que el diseño de la contienda es una simulación, pero también legitiman lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que es pura faramalla, porque los poderosos ya decidieron que Xóchitl Gálvez es la candidata. Los que se inscriban serán, en todo caso, patiños de Xóchitl Gálvez, entre ellos Krill, quien perdería por cuarta ocasión la candidatura presidencial por la que ha soñado toda su vida. Y sí, hasta el órgano electoral que organiza la contienda interna es una impostura. Los 7 comisionados ciudadanos, Alejandra Latapí, Teresa González Luna Corbera, Patricia McCarthy, Arturo Sánchez Gutiérrez, Rodrigo Morales, Juan Manuel Herrero y Marco Antonio Baños, son parte de esa misma élite. 4 de los 7 fueron consejeros electorales del Instituto Federal Electoral: Latapí, González Luna, Sánchez Gutiérrez y Manzanares, todos ellos electos en 2003 junto con Luis Carlos Ugalde, y los 4, incluyendo este último, están ligados a Felipe Calderón y a la fraudulenta elección del 2006. Alejandra Latapí, inclusive, fue propuesta directa de Claudio X González Laporte, quien en ese año, en 2003, presidía el Consejo Coordinador Empresarial. Sí, el mismo organismo cúpula del sector privado donde anidan los padrinos de Xóchitl Gálvez, la inminente candidata presidencial de la oposición. Muchísimas gracias por atender esta columna Historia de lo Inmediato. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días.